Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos aquí en un nuevo directo de La Verdad Ilustrada para tratar lo que veis, o no sé si os ha salido en el título, para tratar sobre el cambio climático y la implicación que tiene pues, con lo que la escritura nos enseña, ¿no? Entonces, bueno, a ver si se conectan un poquito más de personas para empezar a tratar el tema. Si alguien quiere aprovechar ahora en este tiempo a hacer alguna pregunta, pero bueno, presiento que de aquí a poco pues ya se va a empezar a conectar más personas y si no, bueno, daremos ya inicio al tema. Eh, Queríamos hablar del cambio climático, ¿no? De todo este tema que está... Sí que es cierto que ahora con un poco con lo del COVID ha quedado como en segundo plano, aunque realmente mirando noticias hay implicaciones y hay una relación, ¿no? entre el COVID y el cambio climático, ¿no? De hecho, hay noticias en las cuales, pues, eh, una noticia, creo que era del 2015, decía que era posible que debido al cambio climático surgieran virus que llevaban mucho tiempo congelados en el Polo Norte, ¿no? En zonas glaciares, y que debido al calentamiento global, eso lo que hace es que los polos se deshielen, y al deshielarse los polos, pues lo que hace es que esos virus se puedan propagar, ¿no? Entonces se achacaba de que no el COVID, pero sí que es cierto que decían que debido al cambio climático, pues íbamos a sufrir de nuevos virus, no nuevos porque ya habían existido hace años, pero al congelarse ciertas zonas, lo que implica es que al descongelarse, pues esos virus vuelven a estar, ¿no? Entonces, hablar del cambio climático es hablar de la encíclica del Papa Laudato Si. Esa encíclica del Papa es una encíclica que en 2015 la presentó y luego pues tuvo la oportunidad de ir al Congreso de los Estados Unidos y presentar el tema, ¿no? No sé si recordáis la imagen del Papa ovacionado en un país protestante y bueno, poder entrar en el Congreso, ¿no? Nunca ningún Papa había entrado en el Congreso, sí que había pisado Estados Unidos, pero jamás había entrado en un Congreso y menos siendo aplaudido por un país fundado bajo principios protestantes, ¿no? Apoyando y aplaudiendo a aquel, no el Papa Francisco, pero sí lo que es la organización católica, ¿no? El papado, ¿no? Apoyando a aquel que los llevó a huir de Europa para vivir una vida de más libertad civil y religiosa en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué es la encíclica del Papa? ¿No? La encíclica del Papa, como he dicho, la escribió en todo ese tiempo, ¿no? Desde que empezó pues, su mandato, ¿no? como Papa, y la presentó en 2015, ¿no? La encíclica del Papa es una carta, ¿no? solemne que el Papa Francisco dirige a todos los obispos, fieles católicos, políticos de alto nivel mundial. Y eso nos damos cuenta porque si vamos a las noticias, sobre todo cuando surgió toda la encíclica del Papa, nos damos cuenta que a partir de 2015 empezó en todas las reuniones que el Papa ha hecho con diferentes dignatarios, siempre, sean comunistas, sean capitalistas, sean de monarquías, sean repúblicas, siempre el Papa ha entregado esa encíclica, ¿no? Y nos dice que es entregada, ¿no? a políticos de alto nivel mundial, también a líderes de distintas religiones, no ojo también a este asunto, porque esto lleva un poco pues a lo que es, bueno, un poco bastante lo que es el tema del ecumenismo, ¿no? La unión de religiones bajo principios, ¿no? comunes. Y dice que en esta encíclica pues, se exponen argumentos teológicos, científicos y morales, ¿no? para desarrollar estrategias de carácter urgente e imperiosas contra el cambio climático. Por lo tanto, la encíclica del Papa es una oda a luchar contra el cambio climático. A priori es algo bueno, a priori es algo que es correcto y parece, ¿no? que sea correcto. Ahora bien, vamos a desarrollar qué es lo que sucede durante toda esta encíclica del Papa y cómo la vamos a vincular sobre todo al libro de Apocalipsis, ¿no? Pero esta encíclica hay 4 puntos a destacar, ¿no? El primer punto destaca que el cambio climático es real. Actualmente pocas personas niegan que el cambio climático sea real.
incluso yo acepto que el cambio climático es real. Lo que no sabemos bien es que si realmente el cambio climático es real por la acción del hombre o si es manipulado por técnicas y por tecnología de manipulación del clima. De hecho, hay una declaración de las Naciones Unidas, creo que es sobre el año 1970 y algo, ¿no? 1960-1970, donde la ONU habla y trata sobre que está prohibido usar, ojo, año 1970, está prohibido usar armas de carácter medioambiental para dañarse un país con el otro. Por lo tanto, ya en 1970 existía esta tecnología, la cual 50 años más tarde se ha desarrollado, pero una barbaridad, ¿no? Pero ya en 1970 esta tecnología de manipulación del clima ya existía. De hecho, en los Juegos Olímpicos de Pekín, creo que fue en el año 2000, puede ser 2012, recuerdo que Pekín hizo algo que es manipular el clima para que en la inauguración de los Juegos Olímpicos no lloviera y por lo tanto manipuló el clima. Y hace poco también, creo que fue en un país árabe, también hubo una manipulación del clima. No sé si Emiratos Árabes o Dubái, un país de estos, creo que Dubái. Entonces, el Papa Francisco dice que el cambio climático es real. Y sí, creo que es provocado, no, creo también, nos preguntan, si nos dicen si todo esto es provocado. Los terremotos siempre ha habido. Jesús en Mateo 24 habla de las señales y habla de terremotos, de pestes, etc. Lo que sí que es cierto que esto está yendo a increciendo, ¿no? Y Jesús lo dijo, ¿no? Así como la mujer, ¿no? Con los dolores de parto, ¿no? Que van a más en intensidad y en frecuencia, pues así serán las señales, ¿no? Del fin del mundo. Pero sí que es cierto que aunque realmente hay movimientos sísmicos, hay desastres naturales, porque siempre los ha habido desde que entró el pecado, lo que sí que es cierto es que no sabemos en qué medida muchas de las cosas que están sucediendo pues porque es provocado. Y hoy, tratando este tema de la encíclica, vamos a ver el por qué están provocando todos estos desastres naturales, especialmente en lugares donde hay pobreza y en lugares como los Estados Unidos. ¿Por qué los Estados Unidos y por qué los lugares donde hay pobreza? Por lo tanto, el Papa Francisco dice que la encíclica es, o que el cambio climático es real, ¿no? Esto conlleva que haya una reducción del agua potable, la extinción de plantas y animales, también el aumento del nivel del mar e inundaciones de ciudades costeras populosas, ¿no? El segundo punto dice que la actividad humana es la culpable, ¿no? Por lo tanto, centra en que la culpa es del hombre. Aunque a mí esto me choca un poco porque hay un versículo de la Biblia, en Apocalipsis, que dice que Dios vendrá a destruir a los que destruyen la tierra. Y si es la actividad humana la que está causando todo esto, y no es también un tema de fases, ¿no? En el cual, pues, es un proceso en el cual las temperaturas que tenemos ahora altas, o las tormentas que hemos tenido ahora, puede ser que hace 200, 300 años también se repitió. Es algo cíclico, ¿no? También el clima es algo cíclico. Y a veces todo se achaca al cambio climático y nunca se habla del tema que es cíclico, ¿no? Entonces él habla de que en el segundo punto que es la culpa de todo esto, ¿no se me escucha? Hay una persona que dice que no se me escucha. Entonces, es la actividad humana, según el Papa Francisco, la culpable, ¿no? Esto es debido a qué? Él habla, el Papa Francisco, en la encíclica, de un consumismo inmoral. Luego leeremos algunos puntos, ¿no?, de la encíclica, en el cual pues iremos viendo cómo se va desarrollando todo esto y cuál es el objetivo detrás de la encíclica. Pero nos dice que la actividad humana es la culpable y es debido a un consumismo inmoral. También es debido a combustibles contaminantes y también nos dice que es un problema moral. Es decir, no es un problema medioambiental en sí, que lo es, pero el fondo realmente es que es un problema moral. Y luego veremos el porqué. A la vez también nos dice que los pobres en los países subdesarrollados son los más desfavorecidos por el cambio por todo el tema del calentamiento global, el cambio climático, etc. Nos dice que esto debido a ¿qué? A la explotación de los recursos,
debido también a que tiene que haber una solución, ¿no? Nos dice también que tiene que haber una solución para solventar el hambre, la pobreza y el medio ambiente, ¿no? Y nos dice que ellos son los más desfavorecidos y todo esto tiene que llevarnos a buscar una solución para solventar el hambre, la pobreza y todo el tema medioambiental. Y a la vez, el punto número 4, que quizás es el punto más interesante, es el llamado a una unidad mundial. ¿En base a qué? En base a concienciar a las personas. A la vez también habla de comenzar un nuevo mundo, lo cual también leeremos una cita en relación a eso. Y también clama o reclama una autoridad moral mundial. Muy interesante, porque todo esto nos lleva a pensar en el nuevo orden mundial, el cual reclama que tiene que haber una autoridad mundial que gobierne sobre todos los gobiernos del mundo, ¿no? Que los dirija. Y sin embargo, el Papa Francisco está pues pidiendo en esta encíclica, por eso esta encíclica ha sido entregada básicamente a mandatarios, ministros, reyes, presidentes de países, porque hay una necesidad para él para poder promover todo esto y la necesidad de que tenga que surgir en algún momento de la historia una autoridad moral mundial que pueda solucionar todo este problema. Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso, que la encíclica esta fue escrita en 2015, sí que es cierto que con el COVID ha quedado un poco todo cortado, pero ahora va a volver de nuevo. Una vez ya las personas estén más o menos vacunadas, creo que ya va en torno de un 30-40% del 30%, ¿no?, de la humanidad que está vacunada, pero el tema central para que el papado pueda poder dominar, ¿no?, sobre el resto de las naciones es el tema del cambio climático. Luego también hay otros temas como la economía, el terrorismo, etcétera, pero digamos que el punto principal es el tema del cambio climático. Muchas personas dirán, este chico está loco, ¿no? Está diciendo que detrás de la encíclica del Papa se oculta algo. El diario informativo El Espectador, una noticia antigua, de 2015, del 24 de abril de 2015, dice, Vaticano, en busca de un gobierno mundial, y dice, Thomas Horn, coautor del libro Petrus Romanos, el último papa ya está aquí, señala que el último papa, para mí no es el último papa, pero él habla de que el último papa está aquí, ¿no?, en base, supongo, a la profecía de Apocalipsis 17, pero bueno, no lo comparto, pero es interesante el punto al que vamos ahora. Dice, Thomas Horn, coautor del libro Petrus Romanos, el último papa ya está aquí, señala que la idea del Vaticano de sumarse a la discusión del cambio climático tiene un objetivo escondido. Y compartimos esto. Detrás de la encíclica del Papa hay un objetivo escondido que no se da en los medios de comunicación. Los medios de comunicación lo que tratan es el tema del cambio climático. De hecho, creo que hay 3 o 4 temas que siempre están en los noticiarios, es decir, pasan los años y siempre están, que son ideología de género, que va unido al feminismo. El otro punto es cambio climático y ahora, obviamente, pues el COVID, ¿no? Y es interesante porque cuando vemos que todos los medios de comunicación se ponen de acuerdo para tratar un tema y todos van a una misma voz, sean de derechas, de izquierdas, sean diarios más populares, menos populares, nos encontramos que toda la información siempre va hacia el mismo punto. Luego hará las noticias locales de cada lugar, ¿no? Pero lo que es los puntos centrales en feminismo, ideología de género, racismo, ¿no? También este punto, racismo y cambio climático, siempre van de la mano todos. Es decir, puedes mirar en Estados Unidos los noticiarios como los puedes mirar en Europa o en Asia. Siempre irán de la mano. ¿El por qué? Pues porque ellos están trabajando para concienciar a las personas para que el cambio climático toque tanto el corazón de las personas que luego acepten lo que luego vamos a tratar, ¿no? Dice, o digo, ¿no? El Papa Francisco dice que el cambio climático no es un problema de producción, de consumo o incluso del sistema económico de los países desarrollados. Dice que aunque son parte directa de este problema de la contaminación, lo cual causa el calentamiento global, dice, no son enteramente la raíz del problema climático. Es decir,
El problema climático no es la economía, no es la producción, el consumo, etcétera, sino que dice que la causa del calentamiento climático, del calentamiento global, es la falta de moral. Dice que el problema principal es que hay falta de moral, siendo esta la causante del cambio climático. Vamos a leer el punto 206 de la encíclica Laudato Si, que no lo he dicho. Laudato Si es el nombre de la encíclica, significa alabado seas, ¿no?, en latín. Él dice, en el punto 206 de la encíclica, dice, comprar es siempre un acto moral. Y dirá, ¿cómo un acto moral? Y ahora aquí nos dirá el porqué. Y no solo económico. Por eso hoy el tema del deterioro ambiental cuestiona los comportamientos de cada uno de nosotros. Luego nos añade, ¿qué tiene que ver, no, lo moral? ¿Qué tiene que ver lo moral? Nos preguntan. Es algo que también yo me lo preguntaba, ¿qué tiene que ver lo moral? Pero él hace una disertación lógica, pero a la vez también con un objetivo, como leíamos de la noticia del libro de Thomas Horn, de que detrás de la encíclica hay algo oculto, ¿no? Y él dice que comprar es siempre un acto moral. Y vamos a ir viendo a través de la encíclica por qué es un acto moral, ¿no? Dice, no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. Punto 139 de la encíclica. Él está diciendo que todo va unido, la parte moral con la parte socioambiental, ¿no? Y a la vez nos dice, la crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión interior. Por lo tanto, aquí nos está asociando un poco todo el tema de la moralidad y dice que tiene que haber una conversión interior. Pero no sabemos bien a qué se está refiriendo, ¿no? Hay que ir siguiendo, avanzando en puntos, aunque esto es extraído de muchos lugares de la encíclica, concretamente este último es del punto 217. Quien quiera este PowerPoint nos puede enviar un correo a laverdadilustrada@gmail.com y le enviaremos este PowerPoint, Así que, bueno, para quien lo quiera, ¿no? Entonces, ¿qué más dice el Papa? El Papa Francisco dice que para solventar los problemas de moralidad en este mundo hay que hacer cambios en nuestro estilo de vida. Y hay que desarrollar una conciencia universal y buscar un nuevo comienzo. Por eso lo que hablábamos al principio, ¿no? Ese nuevo comienzo, etcétera, ¿no? Nos dice que hay que desarrollar una conciencia universal, ¿no? Y nos dice, en el punto 207 de la encíclica, cuidado con este punto, dice, la Carta de la Tierra, que es así como también se menciona la encíclica, ¿no? La Carta de la Tierra, hay lugares que la llama la Madre Tierra, hay otros lugares en que llama, ¿no?, al bien común, al cuidar la casa común, ¿no? Pero la encíclica la llama la Carta de la Tierra, ¿no? Y dice, la Carta de la Tierra nos invita a todos a dejar atrás una etapa de autodestrucción y a comenzar de nuevo. Por lo tanto, está diciendo que tiene que haber una especie de reseteo, ¿no? Pero todavía no hemos desarrollado una conciencia universal que lo haga posible. Por lo tanto, dice que hay que desarrollar esta conciencia universal ¿a través de qué? Luego vamos a ver a través de qué. Dice, por eso me atrevo a proponer nuevamente aquel precioso desafío. Como nunca antes en la historia, el destino común, esto lo vamos a ver mucho en la encíclica, el bien común, el destino común, la casa común, ¿no? El destino común nos hace un llamado a buscar un nuevo comienzo. Ahora bien, ¿cómo viene esta concienciación universal, mundial? Obviamente las personas tienen que ser concienciadas a través de algo, no pueden ser concienciadas de la nada. Tienen que entender lo que está sucediendo a través de ¿qué? De la enseñanza. Los colegios y las universidades es el lugar donde ahora estamos viendo que las asignaturas que tienen ahora los alumnos no son las asignaturas que hace 20 o 30 años teníamos, sino que se están introduciendo nuevas asignaturas de concienciación en el sentido de por el bien del medio ambiente. Que claro, la gente dirá, pero ¿esto qué tiene de malo? A priori no tiene nada de malo, pero es que detrás de todo esto hay algo oculto, detrás de la encíclica, que sí que tiene algo de malo, ¿no? A la vez también recordemos que en los colegios, universidades es donde se introduce también todo el tema que hablábamos antes, ¿no? Cambio climático, o sea, problema medioambiental, ideología de género y el movimiento feminista. Siempre están estos tres bloques en todos los lugares, en la enseñanza,
colegios, universidades, también está en los medios de comunicación, noticiarios, prensa, en internet, etcétera, ¿no? Lo vemos cada día, un bombardeo de noticias tratando sobre el tema del cambio climático y de cómo pues, esto pues, está afectando y hace 30 años, por ejemplo, cuando había un desastre natural, simplemente había un desastre natural. Ahora hay un desastre natural y siempre se achaca al cambio climático. A la vez también cómo se consigue esta concienciación universal que el Papa Francisco reclama en su encíclica, a través de películas, a través de series, a través de programas de televisión, a través de documentales, y esto también incluye obviamente los noticiarios, ¿no? Pero principalmente en este sector es a través de Hollywood, la cual es la mano derecha de Satanás, y trabaja siempre pues en esta dirección también a favor de todo el tema del cambio climático. Y a la vez también a través de organizaciones no gubernamentales como Greenpeace, WWF, Fondo Mundial para la Naturaleza, etcétera, ¿no? Por lo tanto, está el Papa trabajando indirectamente, dando primero esta encíclica y luego promoviendo a los gobiernos. ¿Por qué necesitan los gobiernos? Porque los gobiernos son los que dictan leyes, los gobiernos son los que pueden cambiar la escolarización, ¿no? de los chavales, de los alumnos, de los universitarios, introduciendo nuevas leyes en las cuales sea obligatorio tocar estos temas y concienciar a las personas de que realmente este mundo se está cayendo a trozos y por lo tanto se necesita una conversión mental para poder luchar contra el cambio climático, ¿no? También se levantó, pues, recordemos, Greta Thunberg, una niña de, no sé si tiene 14 años, con Asperger, ¿no? Y que cómo la han utilizado, y ella también se ha dejado utilizar, para ir de lugar en lugar, por todo el mundo, pregonando pues que este mundo se está acabando, que la culpa son de los dignatarios, etc. Esta encíclica ataca bastante a los dignatarios, si nos damos cuenta en los protocolos tanto de Kioto como otros, París, etc., pues el mundo o los gobiernos han ido poniendo las pilas. El único quizás que estaba un poco así dispara eso era Estados Unidos y Rusia, ¿no? Pero principalmente Estados Unidos, con Donald Trump. Ahora, al entrar Biden al gobierno, lógicamente, pues él irá siguiendo las pisadas de Roma, ¿no? Nos dice Gloria, ¿no? O Gloria, no sé. Nos dice, o sea, nos están educando para el mayor cambio en el mundo y no es climático. Es así, nos están educando para algo que sí, que nos dicen que es en relación al clima, pero es que en verdad nos están concienciando para algo a través de lo que hemos dicho, medios de comunicación, la enseñanza en los colegios, las películas y las organizaciones no gubernamentales como Greenpeace y otras están trabajando para concienciar a las personas. Lo vemos también, mira, yo estoy suscrito a un canal de YouTube que se llama DW, que son documentales en los cuales, bueno, son muy interesantes, pero es que no hay prácticamente documental donde no te toquen el cambio climático. Miraba uno de los Maldivas, pues en las Maldivas, ¡pam!, el problema es que el cambio climático es como la evolución. La evolución nos la han puesto hasta en la sopa. No hay documental de animales donde no nos hablen de la evolución, aunque sea, nada, 5 segundos, pero ya te han dicho que eso es debido a que hace 10.000 millones de años. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que poco a poco, a través de la enseñanza, la evolución, a través de las películas, la evolución, a través de las organizaciones, también la evolución, a través de muchos lugares han introducido pues todo este tema, ¿no? Nos dice Cornelio, amigo, eso es pura cortina de humo, detrás de todo hay una estrategia y presiento que es macabra. Es así, totalmente, es que es así. Y vamos a desvelar en 1 hora y media, ya nos queda 1 hora y 5 minutos para poder tratar el tema, ¿eh? A la vez también, cómo se ha introducido la concienciación de todo esto, pues a través del movimiento Nueva Era. Nos damos cuenta que el movimiento Nueva Era, un movimiento totalmente espiritista, pues es también uno de los estandartes que está utilizando la ONU, ¿no? La ONU pues tiene todos estos brazos, ¿eh? La ONU trabaja, ¿no?, con todo esto, y la ONU, dentro de ella están el movimiento Nueva Era, ¿no?, y en el cual pues tienen su espacio y tratan, y ellos están a favor de todo el tema del cambio climático y por lo tanto
y por lo tanto el movimiento este de Nueva Era lo que está haciendo también es apoyar e ir siguiendo las pisadas de lo que dice el Papa en la encíclica Laudato Si. Y nos damos cuenta que todos los gobiernos, cuando han leído la encíclica, se le han rendido al Papa. Después de entregar esta encíclica, muchos empezaron a decir que realmente era muy loable, que lo que está diciendo el Papa era magnífico y que necesitamos hombres como el Papa para poder luchar contra este tema, ¿no? Y si vamos a la agenda de cualquier partido político, de derechas o de izquierdas, salvo algún partido en concreto, nos vamos a encontrar que el tema del cambio climático, Agenda 2030, que va unido, va en consonancia y está puesto pues en el no me sale el nombre, ¿no? En el panfleto con los 4 principios que ese gobierno pues quiere promover, ¿no? Si alguien se recuerda la palabra del panfleto en el cual pues te dan para poder votar o no a ese partido, pues hay una serie de características y te dice pues lo que defienden, etcétera, y nos vamos a encontrar que el 99,9% de los gobiernos o partidos, sean de derechas, de izquierdas, verdes, no verdes, todos apoyan la Agenda 2030 del Papa Francisco, ¿no? Dice, los adventistas sabemos lo que viene. Es cierto, los adventistas sabemos lo que viene y vamos a explicar qué es lo que viene, ¿no? Están orquestando, nos dice Gloria otra vez, un plan que ya está expuesto en la Biblia, pero nosotros ya sabemos cuál es el fin, así es. Entonces, punto 71 de la encíclica, ¿qué nos dice? Nos dice, aunque la maldad se extendía sobre la faz de la tierra, nos cita Génesis 6.5, y a Dios le pesó haber creado al hombre en la tierra, Génesis 6.6, sin embargo, a través de Noé, que todavía se conservaba íntegro y justo, quedaros con el paralelismo que hace, a través de Noé, que todavía se conservaba íntegro y justo, decidió abrir un camino de salvación. Así dio a la humanidad la posibilidad de un nuevo comienzo. Y dice, basta un hombre bueno para que haya esperanza. Es muy interesante cómo sutilmente el Papa, que está pidiendo esa autoridad pública, moral, mundial, que va a ser él mismo, este Papa u otro, pero finalmente esa autoridad pública, mundial, moral, etcétera, va a ser el Papa que haya en ese entonces, está diciendo y está comparándose con Noé. Básicamente, ¿por qué? Porque él está pregonando que tiene que haber un nuevo comienzo y él es quien ha impulsado todo esto. Y lo ha impulsado a través de esa encíclica del Papa entregándola a todos los gobiernos. Dice que es necesario que tenga que haber un nuevo comienzo en la encíclica y a la vez también nos está hablando que a través de Noé hubo la posibilidad de un nuevo comienzo y dijo, basta un hombre bueno para que haya esperanza. Por lo tanto, él mismo está reconociéndose como ese hombre bueno para que haya esa esperanza para la solución al problema medioambiental, ¿no? Nos preguntan, ¿crees que estamos en los últimos días? Digo porque todo está pasando tal como está en la Biblia y muy rápido. Sí, los últimos acontecimientos dice que serán muy rápidos y sí, estamos en los últimos días. Cuando hablamos de días no nos referimos a 5 o 10 días ni 365 días, ¿no? Sino que es un tiempo más largo, pero estaríamos en el reloj de 6.000 años, estaríamos en los últimos segundos, ¿no?, de ese reloj profético. Otro punto, el punto 23 de la encíclica. Dice, el clima es un bien común, es decir, es de todos y para todos, ¿no? Muchos pobres viven en lugares particularmente afectados por fenómenos relacionados con el calentamiento global. Lo que hablábamos al principio, ¿por qué son los países pobres los más afectados por el cambio climático, ¿no? ¿Y por qué todas las tempestades, tormentas, todo les va a ellos o a los Estados Unidos? Y hay un porqué. Dice, la humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilo de vida. ¿Os acordáis que hablábamos de por qué es un problema moral? Es un problema moral porque él nos está diciendo que tú lo que consumes, tú lo que haces, tú cuando coges el vehículo y podrías ir andando porque tardas 15 minutos andando, pero sin embargo, por tu comodidad coges el vehículo, lo que estás haciendo es causar el calentamiento global y a ti no te va a afectar porque tú vas a abrir el grifo y vas a tener agua. Sin embargo, las personas en los países subdesarrollados no tienen grifos y dependen del río, y el río depende de la lluvia que cae. Por lo tanto, si nosotros no desarrollamos esta conciencia universal, esta conciencia en la cual, una conciencia moral en favor de los más necesitados y pobres,
entonces nosotros somos unos egoístas, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es que por nuestro propio beneficio lo que estamos haciendo es consumir, gastar, producir, pero a nosotros nos afecta, les afecta a los más pobres, ¿no? Y a los Estados Unidos, ¿eh? Quedaros con este detalle, ¿eh? Y quedaros también con lo que os voy a decir. Los Estados Unidos va a ser el país, o de los países más afectados por todo el tema del cambio climático. Y hay una razón que vamos a explicar luego del por qué, ¿eh? En el punto 71, recordemos lo que decían, ¿eh? Así dio a la humanidad la posibilidad de un nuevo comienzo. Basta un hombre bueno para que haya esperanza. Recordemos, de esto, un hombre bueno para que haya esperanza, ¿no? Para concienciar a las personas. Ahora bien, todo esto se tiene que hacer de una manera concreta, ¿eh? Y aquí nos explica el por qué y el cómo. El punto 75 es, para mí, de los más fuertes que hay, en el sentido de que realmente se nota que detrás de esta frase y detrás de la encíclica está el nuevo orden mundial, ¿no? Aquel nuevo orden mundial que todo el mundo se opone, sin embargo nos encontramos que todo el mundo está apoyando todo el tema del cambio climático y están apoyando lo que el Papa dice aquí a favor del nuevo orden mundial. Nos encontramos muchas veces que cuando hay el Club Bilderberg se reúne, el G27, lo que sea, el número, ¿no? Se reúne, nos encontramos que la gente sale, protesta, se queja, etc. Sin embargo, apoyan todo el tema del cambio climático. No, es que tenemos que concienciar, es que esto, lo otro, y es cierto, como cristianos, bien implícito, Dios nos dio este mundo y nosotros tenemos que cuidar este mundo. Pero el problema es que detrás de todo esto hay algo oculto que nos quieren llevar a todos a obedecer bajo un principio, bajo unas leyes que irán en contra de las leyes de Dios. Pero luego hablaremos. Ahora vamos a leer, ¿el Papa está en una de esas personas del orden mundial? Sí, claro, él es, digamos que de toda la cúpula, él es el mandamás, ¿no? El que está arriba del todo. Obviamente, por arriba del Papa solo está Satanás, ¿no? Y bueno, luego Dios, ¿no? Pero en la jerarquía, digamos, de maldad, por así decirlo, y disculpa si hay alguna persona que es católica, quien está en la cúpula, arriba del todo humanamente, es el papado, ¿no? Los jesuitas, y aparte este Papa es jesuita. Ojo a este punto, quedaros con este detalle o con este punto porque es muy interesante. Él dice, para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, dice, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimenticia y la paz, dice, para garantizar la salvaguarda del ambiente, o sea, del medio ambiente, ¿no? Y regular los flujos migratorios, curiosamente, ¿no? Todo el tema este que está sucediendo ahora, y siempre en Europa lo vemos, también incluso en Venezuela, ¿no? Todo lo que pasó, ¿no? En estos últimos años, de cómo, pues, en Venezuela muchos han venido para aquí, para Colombia, de Arabia, de África, del norte de África, han venido muchos para Europa. Por lo tanto, todos esos movimientos migratorios muchas veces son provocados por ellos mismos. ¿Para qué? Para concienciar a las personas de todo esto, ¿no? Y nos dice, para garantizar la salvaguarda del ambiente, del medio ambiente, dice, urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial. Por lo tanto, el Papa mismo, sin decir que él es esa presencia de una verdadera autoridad política mundial, él mismo está diciendo que es necesario que haya alguien, así como hablaba del Noé, ¿no? Y que es necesario que haya un nuevo Noé en el cual pues ponga este mundo, lo resetee y empecemos de nuevo, bajo unas leyes, ¿no? Bajo un nuevo orden mundial. Él mismo está diciendo que es necesario que urge, ¿no? Esta presencia de una verdadera autoridad política mundial. En Europa Press, en una noticia ya de 2012, esto que hemos leído del punto 175 de la encíclica es del año 2015. Pero ya en 2012, en Europa Press, la noticia es del lunes 9 de julio de 2012, nos dice, el Vaticano propone crear una autoridad política mundial para afrontar la crisis. En ese caso hablaba de la crisis económica, ¿no? Y dice, el Vaticano propone, ¿no? Crear una autoridad política. Al final, ¿quién va a ser esta autoridad política? Los políticos se van a ver desbordados, la gente no cree ya prácticamente en la política
y sin embargo el papado cada vez la imagen la ha estado lavando, ¿no? Recordemos, veníamos de un papa, el Benedicto XVI, que era retrógrada, anticuado, lo hablo en la visión que lo presentaron, ¿no? Un papa muy conservador, y sin embargo ha venido un papa que saludaba a la gente, no usó papamóvil, rechazó el título de Vicarius Filii Dei, vicario hijo de Dios, que por cierto en números romanos es el 666, etcétera, ¿no? Entonces ha habido una renovación con este papa, que incluso las personas que son ateas, las personas que son evangélicas, protestantes, se han rendido a este papa. Y de hecho yo hace poco hace unos años, ¿no? Perdón, vi un vídeo en el cual pues estaban reunidos muchos de los pastores protestantes en Estados Unidos, una sala donde quizás había 2000 o 3000, no sé bien, y estuvo pues un sacerdote hablando, todos aplaudieron al sacerdote y aplaudieron un vídeo que pusieron del Papa, y todos pues alabaron a este Papa, y que realmente este Papa ha dado pues un giro muy grande en cuanto a la visión que las personas tenían de al menos de la figura del Papa, ¿no? Por lo tanto, este Papa se ha encargado de hacer una limpieza, ¿no? La noticia sigue así, la noticia que hemos leído. Yo he dicho que era crisis económica, quizás se está refiriendo a la crisis climática, por lo que dice la noticia más abajo. Dice: según ha explicado el Dicasterio Vaticano, esta autoridad debería tener un horizonte planetario al servicio del bien común. Es muy interesante, porque esta noticia es del 2012. Sin embargo, en 2015 el Papa Francisco saca una encíclica en la cual dice muchas verdades y realidades en cuanto a este planeta, lo que está sucediendo, etcétera. Y dice verdades, el hecho de que tampoco no es plan de que si podemos ir andando, andemos, que por eso Dios nos ha dado estas piernas, ¿no? Y dice muchas grandes verdades en esa encíclica, pero detrás de todo esto ya hay algo que dices, aquí hay algo, porque mira, en 2012 él dice que el Vaticano propone crear una autoridad política mundial para afrontar la crisis. Dice, esta autoridad debería tener un horizonte planetario al servicio del bien común. Y en 2015 nos presenta la encíclica del Papa, la encíclica Laudato Si, en la cual él mismo está proponiendo los cambios que tiene que haber en el mundo para que este mundo no se vaya a pique, sobre todo a nivel medioambiental, ¿no? Entonces es muy curioso, ¿no? Vamos a otro punto de la encíclica en el cual ya vamos a enlazar en el sentido de hacia dónde nos está llevando, hacia dónde nos está hablando. Nos ha hablado de que es necesaria una conciencia, ¿no? Una concienciación mundial a través, hemos dicho, de la enseñanza, de la nueva era, de los medios de comunicación, de las organizaciones no gubernamentales, y también a través de, he dicho, New Age, 4 o 5 puntos en los cuales se ha trabajado y se sigue. Hay las religiones, ¿no? Este es el otro punto. En las religiones se está trabajando. Yo no sé aquí cuántos sois personas que asistís a iglesias que no son católicas, que son protestantes, y cuántas actividades han tenido vuestros jóvenes, especialmente es algo para los jóvenes, cuántas reuniones o visitas habéis tenido de personas que han venido a hablaros del clima, o habéis hecho actividades en las cuales no, hoy vamos a salir y vamos a ir a la playa de tal lugar a recoger colillas, a recoger latas, a hacer una limpieza. ¿Por qué? Porque también en las religiones protestantes, católica, pero especialmente en el protestantismo, se está trabajando para esta concienciación mundial. Nos dice María, todo está planeado para que la gente crea cosas fuera de la ley de Dios. Ahí vamos, y ese es el punto. Dice en el punto 213 de la encíclica: una buena educación escolar en la temprana edad coloca semillas que pueden producir efectos a lo largo de toda una vida. Es decir, las semillas colocadas en la educación que reciben los niños en el colegio, eso produce en un futuro pues semillas importantes. Por eso él está trabajando, el Papa está trabajando a través de los políticos, y los políticos a través de la escuela, la enseñanza, para inculcar a los niños los valores a través del medio ambiente, el cuidado de la casa común, etcétera, ¿no? Y dice que eso es muy importante, pero dice que hay una cosa que es aún más importante que eso. Dice, pero quiero destacar la importancia
central de la familia, porque es el ámbito donde la vida, donde Dios puede ser acogida y protegida de manera adecuada contra los múltiples ataques a que está expuesta, y puede desarrollarse según las exigencias de un auténtico crecimiento humano. A veces el Papa habla y cuesta un poco de entender, ¿eh? Dice, en la familia se cultivan los primeros hábitos de amor y cuidado de la vida. Y es una verdad lo que dice, no es ninguna mentira. Sin embargo, cuando los medios son correctos pero el fin es malo, tenemos que entender que también los medios que se están utilizando, aunque son buenos, realmente son malos, ¿no? ¿Qué más? Sigamos. En la familia se cultivan los primeros hábitos de amor y cuidado de la vida, como por ejemplo el uso correcto de las cosas, el orden y la limpieza. Y ahora nos dice el respeto también al ecosistema local y la protección de todos los seres creados. Por lo tanto, nos está diciendo que en la familia, en el hogar, es donde más se puede trabajar para la protección del ecosistema local, el respeto al medio ambiente, el respeto a los animales, el respeto a la creación de Dios, ¿no? Y nos dice en el punto 71 de la encíclica. Y ahora aquí es donde él une y dice algo. ¿Qué está diciendo este hombre? Punto 71. Dice, el respeto de los ritmos inscritos en la naturaleza por la mano del Creador se muestra, por ejemplo, en la ley del sábado, ¿no? Nos dice que hay unos ritmos, ¿no?, en la naturaleza, pero sin embargo, Dios dio un día para que la naturaleza reposara, ¿no? Nos dice, el séptimo día, Dios descansó de todas sus obras. Dios ordenó a Israel que cada séptimo día debía celebrarse como un día de descanso. Bueno, en verdad se lo dijo a Adán y a Eva, no a Israel después de salir de Egipto. Ahí les recordó, ¿no? Por eso el cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo. ¿Por qué? Porque ya antes ya se guardaba, ¿no? Dice, el séptimo día Dios descansó de todas sus obras. Dios ordenó a Israel que cada séptimo día debía celebrarse como un día de descanso, un sabbat, ¿no? Y nos cita Génesis 2:2-3, Éxodo 16:23 y Éxodo 20:10. Y dice, atentos, el desarrollo de esta legislación, de esta ley, ¿no?, trató de asegurar el equilibrio y la equidad en las relaciones del ser humano con los demás y con la tierra donde vivía y trabajaba. Por lo tanto, lo que está diciendo es que antiguamente Dios dio el sábado como un día de reposo, no solamente para las personas, sino también para los animales y para toda la creación, para la tierra donde estamos. Por lo tanto, ya nos está vinculando un poco lo que está aquí sucediendo, ¿no? Él está hablando de un reposo, es decir, ¿nos estará diciendo que esta tierra necesita un reposo? Nos dice, la ley del descanso semanal, en el punto 237, la ley del descanso semanal imponía, una imposición, imponía abstenerse del trabajo el séptimo día para que reposen tu buey y tu asno y puedan respirar el hijo de tu esclava y el inmigrante. El emigrante, por lo tanto, era una ley que afectaba en todos los ámbitos, ¿no? Dice, el descanso es una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. Así, el día de descanso, cuyo centro es la Eucaristía, y no está hablando del sábado, sino que está hablando del domingo, dice así, el descanso cuyo centro es la Eucaristía, derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. Es muy interesante lo que nos está diciendo, porque lo que nos está diciendo, él nos ha hablado del Shabbat, pero recordemos que el catolicismo, a través de San Agustín, a través de Constantino, ¿no?, pero San Agustín en la ley de Dios cambió el cuarto mandamiento que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, pasó a ser santificar las fiestas. Y también en el año 321, Constantino hizo el cambio del sábado al domingo, como día venerable del sol. Recordemos que Constantino se hizo cristiano, entre comillas, aceptó la religión de ese entonces oficial, una religión ya que venía corrompida, pero con la entrada del Constantino aceptando oficialmente que era el cristianismo como tal,
la persecución cesó y a la vez también lo que sucedió es que el paganismo de Roma pasó a ser y a formar parte del cristianismo. Antes tenían dioses que adoraban y ahora hay imágenes que se veneran. Y esas mismas imágenes eran los antiguos dioses romanos. Yo guardo el sábado y soy muy, muy feliz y bendecido. Así es la promesa, ¿no?, que nos dice en Isaías, ¿no? Entonces, nos está diciendo que el día de reposo, pero ya no está hablando del sábado. Recordemos que ellos hicieron el cambio de sábado a domingo. Ellos aceptaron y creen y dicen que tienen la autoridad, ¿no? Incluso ellos dicen que el domingo es nuestra marca de autoridad, ¿no? Y que no hay lugar en las Escrituras para aceptar dicho cambio, que hay que aceptar lo que dice la Iglesia Católica para aceptar el domingo como día de reposo. Y lo achacan a la resurrección de Jesús, etcétera. Entonces nos está diciendo que la Eucaristía es lo que derrama luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y los pobres. Y la Eucaristía, en relación al domingo, ¿no?, va unido y no, porque dice, así el día de descanso cuyo centro es la Eucaristía, por lo tanto el centro de la Eucaristía es el domingo, ¿no?, o mejor dicho, el centro del domingo es la Eucaristía, ¿no? Lo que nos está diciendo es que no es el sábado. Por lo tanto, cuando está hablando aquí de que es necesario una ley en la cual es necesario que el mundo repose, no está hablando del sábado de Dios, sino está hablando del domingo, ¿no? ¿Crees que la Iglesia Católica es una iglesia muy manipulada más que todo por los gobiernos? Bueno, yo creo que es más al revés, que la Iglesia Católica, o no la Iglesia, sino la organización católica ha sido más la que ha ido y ha trabajado, ¿no? Como dice en Apocalipsis 17:3, creo que es, ha fornicado con todos los reyes de la tierra, ¿no? ¿Para qué? Pues para sacar provecho, es decir, es una iglesia y una iglesia no tiene ejército, no tiene poder, ¿no? El poder le viene dado cuando recibe el poder, trono y gran autoridad, ¿no? Entonces ahí la necesidad, ¿no? Es una necesidad también conjunta, ¿no? Es decir, recíproca. Es decir, la Iglesia necesita del Estado y el Estado necesita de la Iglesia. Entonces, aunque Dios, Jesús, mejor dicho, lo separó, ¿no? Él dijo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿qué sucede aquí? Sucede que el Papa Francisco lo que nos está diciendo es que este mundo está al borde del caos, al borde de la destrucción, y que es muy importante concienciar a las personas a través de todo lo que hemos hablado antes, colegios, instituciones no gubernamentales, iglesias, religiones, a través también de Hollywood, a través de los medios de comunicación, del movimiento Nueva Era. Pero dice que todo eso es muy importante, pero que el punto central está en la educación de la familia. ¿Pero qué sucede aquí? Sucede que la familia se está perdiendo porque anteriormente había un día de reposo en el cual todos podían reposar y descansar, y era el sábado, ¿no? Luego se cambió al domingo, no bíblicamente, ni Dios lo cambió, sino que la propia Iglesia Católica lo cambió, hizo esa transición de sábado a domingo, y ellos mismos ahora achacan de que es necesario de que haya un día de reposo firme en el cual se pueda reposar de toda la obra, y a la vez también sea un día en el cual los padres puedan estar con los hijos y les puedan transmitir valores, ¿no? Enseñanzas en las cuales es necesario que las personas, que los padres enseñan a los hijos los valores, el saber que es necesario que no consumamos tanto, porque recordemos que hay pobres en otros lugares y los pobres son los principales afectados por el cambio climático, etc. Luego, si Dios quiere, os voy a leer unas citas de un libro que se titula El conflicto de los siglos. Luego os lo voy a leer, pero me gustaría leeros una noticia que no tengo aquí el día de cuándo es, pero es relativamente reciente porque habla del COVID, ¿no? Del coronavirus. Dice así: entonces se debe reposar el sábado, así es. Bueno, sobre el rosario y todo eso ya hablaremos otro día, sobre las doctrinas católicas y demás, un día hablaremos, aunque en nuestro canal de TikTok tenemos
bastantes puntos en relación a esto. Esta noticia es de la BBC y dice coronavirus y cambio climático. Dice, ¿por qué la pandemia no es realmente tan buena para el medio ambiente? ¿No? Este es el titular y luego os explicaré si queréis el por qué, pero principalmente lo que nos dice aquí es, los datos son contundentes. Dice, la pandemia del coronavirus ha generado la mayor caída en la emisión de CO2 de la que se tenga registro en la historia. Dice, ninguna guerra, ninguna recesión, ninguna otra pandemia ha tenido un impacto tan dramático en las emisiones de CO2 durante el último siglo como el que ha logrado el COVID en pocos meses. Escribió recientemente, tal persona es corresponsal de la BBC, ¿no?, de Medio Ambiente. Dice, hay menos aviones en los cielos y menos autos en las vías. El consumo de energía ha bajado. La NASA ha detectado desde el espacio la disminución de gases. Los sismólogos han notado que el planeta incluso está vibrando menos. En las redes sociales circulan imágenes de aguas que se ven más cristalinas. Vimos imágenes de Venecia, ¿no?, de cómo estaba Venecia antes y cómo estuvo Venecia durante el encierro, ¿no?, que sufrimos a nivel mundial. Dice, se ven más cristalinas, ¿no?, esas aguas, y animales que ahora pasean felices por las ciudades sin humanos a su alrededor. Aquí esta noticia lo que nos está diciendo es que debido a un parón que hubo a nivel mundial, hubo un parón, y ese parón ayudó a que este mundo bajara las emisiones de CO2 y por lo tanto permitiera que todo el tema del calentamiento global bajara de intensidad, no hubiera tantos sismos, no hubiera tantas inundaciones y se recuperara un poco más la imagen edénica, ¿no?, a años luz, pero se pudiera recuperar esa imagen y por lo tanto lo que nos están diciendo es que ese parón que hubo es el causante de que el cambio climático bajó, ¿no?, las emisiones de CO2. Por lo tanto, cuando el domingo se incorpora o se quiere incorporar el domingo por ley como día de reposo, y ahora vamos a encontrar o buscar unas noticias en relación a eso, se quiere incorporar el domingo como día de reposo, no solamente para concienciar los padres a los hijos, sino también para que las emisiones dejen de producir, para que las emisiones de CO2 dejen de haber en ese día. Por lo tanto, lo que se está buscando con esta encíclica es que surja una ley con carácter medioambiental para que todo el mundo, no eso que en Estados Unidos siguen emitiendo, en China también, en Rusia también, en Suiza no, en España sí, en Italia no, sino que a nivel global, a nivel mundial, se haga un parón ese día, cada domingo de la semana, el mundo quede el mundo totalmente parado, ¿no? Entonces, con lo del COVID hemos visto un poquito lo que ha sucedido, ¿no? Y esto es lo que va a suceder, ¿no? Poco a poco irá surgiendo, ¿no? Surgirá una ley en Estados Unidos. Por eso digo que lo que va a suceder en Estados Unidos es que, y lo hemos visto en Hollywood nos lo han dicho, donde hay las principales catástrofes en las películas, aparte que a ellos también les gusta ponerse las medallas de salvadores del mundo, pero sí que nos damos cuenta que cuando cae un meteorito, ¿dónde tiene que caer? No cae en Pakistán, cae en Estados Unidos. Cuando hay una ola gigante, no va la ola gigante a Sudáfrica, sino que la ola gigante va a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque están también concienciando a través de Hollywood que esto se viene. Y realmente Estados Unidos va a sufrir de grandes daños medioambientales. Y eso es lo que va a hacer que los gobiernos que quizás ahora frenan esta ley dominical terminen promulgando leyes de carácter primero civil y medioambiental, pero que luego pasarán a carácter religioso. ¿Por qué? Porque el papado finalmente él reconoce que el domingo es su marca de autoridad y lo que quiere es que todo el mundo guarde el domingo, ¿no? Ahora tocaremos más este tema, Os quiero leer una noticia que es del 1 de junio del 2021. No sé si lo sabéis, pero hay una asociación amplia, muy importante, en Europa que está trabajando para promulgar el domingo como día de reposo. De hecho, la noticia dice el derecho a desconectar y la necesidad de un día de descanso común semanal europeo. Perdón, era así el título. El derecho a desconectar y la necesidad de un día de descanso común semanal europeo.
Y esto es informe del seminario web de la European Sunday Alliance. La podéis buscar en internet, Alianza Europea para el Domingo. Hay una alianza europea para el domingo, incluso podéis mirar quiénes son los que están apoyando eso, y hay, alfabéticamente están todos puestos, está Cáritas, hay muchas asociaciones católicas, la parroquia de no sé qué, luego también están muchos protestantes trabajando, están gobiernos de diferentes países apoyando el European Sunday Alliance, que es la Alianza Europea para el Domingo. No para el sábado, porque si fuera para el sábado, aunque también os digo que nadie puede obligar a guardar un día de reposo, sea cual sea, ¿no? Entonces, interesante que dice esto de el derecho a desconectar y la necesidad de un día de descanso común semanal europeo. Nos dicen, el Papa Francisco ha dicho hoy que vacunarse es un acto de amor. Sí, esta es una frase que he escuchado yo bastante, no solamente del Papa, sino la propia Iglesia Adventista ha dicho que el vacunarse es un acto de amor, ¿no? De amor hacia los demás. Es decir, tú no te quieres vacunar, pero por amor a los demás, para tú no transmitirles el virus, vacúnate, aunque está probado que si estás vacunado puedes contraer igual el virus. Lo que baja es dicen las consecuencias, ¿no? Los síntomas. Sin embargo, lo puedes contraer igual que un no vacunado, ¿no? Por lo tanto, es algo que no tiene mucha lógica, pero sí que es cierto que el mismo argumento que se está utilizando ahora para la vacuna, no, por el bien común vacúnate, va a llegar un día en el cual te van a decir, por el bien común guarda el domingo como día de reposo, contrario al sábado establecido por Dios. Nos dice la noticia del martes 1 de junio, dice, la European Sunday Alliance organizó a través de webinar para tratar el derecho a desconectar y la necesidad de un día de descanso común semanal europeo. Dice, el seminario web siguió las actividades recientes de la Alianza sobre el derecho a desconectarse y tuvo como objetivo crear conciencia, volvemos a escuchar la palabra conciencia, sobre la necesidad de establecer a nivel de la Unión Europea un día común de descanso semanal para todos los ciudadanos de la Unión Europea. Interesante, lo que dice. Y ahora aquí nos cita varios cargos y parlamentarios europeos en los cuales pues tuvieron participación en estas actividades recientes de la European Sunday Alliance, ¿no? Luego la noticia sigue y dice, al evento moderado por Hendrik Merkam de la Confederación Europea de Sindicatos Independientes, acordaros de la palabra sindicatos, quedaros con esta palabra, sindicatos. Dice Hendrik Merkap de la Confederación Europea de Sindicatos Independientes, el CESI, dice que asistieron más de 90 participantes, ¿no? Dice, el trasfondo del evento fue una resolución parlamentaria con recomendaciones a la Comisión sobre el derecho a desconectarse. Y dice, los ponentes, esta desconexión, se me escucha así, ¿no? Esta desconexión, cuando hablamos de desconexión, o cuando ellos hablan de desconexión, es que entorpecer la semana, o mejor dicho, cortar la semana con un día de reposo, ¿no? Nos dice, los ponentes coincidieron en la necesidad de introducir el derecho a la desconexión en tiempos de creciente difuminación de las fronteras para evitar nuevas formas de esclavitud. Al mismo tiempo, algunos eurodiputados abogaron por la conveniencia general de la introducción de medidas que prescriban un día de tiempo libre sincronizado del trabajo en la Unión Europea. De hecho, los oradores coincidieron en general en que una disposición sobre un día de tiempo libre sincronizado del trabajo representaría una oportunidad para hacer una declaración positiva sobre el mundo en el que vivimos, ¿no? O en el que queremos vivir. Un mundo en el que los ciudadanos, las familias y las comunidades tengan espacio para prosperar juntos. Ellos aquí, no lo tengo ya puesto, pero en la noticia siguen diciendo de que es muy bueno fomentar un día de reposo para los trabajadores, en este caso, porque ellos saben que si no hay este día de reposo, y tiene que ser un día común, ¿no?, de reposo, las personas van al trabajo y van cansadas, ¿no? Si mi esposa descansa el sábado, yo descanso el domingo, no nos vemos, no tenemos tiempo para pasar juntos, ya estoy crispado, mal ambiente, y ese mal ambiente lo traigo en el trabajo. Eso lo que implica es que en el trabajo, obviamente,
no rindo lo que debería rendir. Por lo tanto, ellos dicen que es necesario que haya un día de reposo común, y obviamente el propio título de la organización nos lo dice, European Sunday Alliance. No hablan del sábado, sino que hablan del domingo, ¿no? Sunday, el día del sol, ¿no? Para el descanso común. A la vez, me gustaría leeros, os he dicho que os quedáis con el detalle de los sindicatos, ¿no? Los sindicatos. Una persona que en 1880, más o menos, escribió en relación a los sindicatos y dijo esto: las uniones laborales constituirán una de las agencias que traerán sobre esta tierra un tiempo de angustia como nunca ha habido desde que el mundo fue creado. ¿Por qué un mundo de angustia? O van a traer los sindicatos, ¿no? Las uniones laborales van a traer un tiempo de angustia. ¿Por qué? Porque ellos están trabajando juntamente con el bloque medioambiental. No solamente todo esto, el tema del cambio climático, o mejor dicho, no todo el tema de la ley dominical gira en torno al cambio climático. Encontraremos varios puntos y varias facetas del domingo como día de reposo a través de el cambio climático y a través también del trabajo, ¿no?, de cada uno o mejor dicho, de las uniones laborales y de todo este sistema de trabajo, el cual quiere buscar un día común en el cual todos puedan reposar, ¿no? Ella misma también dice: se aproxima rápidamente el tiempo cuando el poder controlador de las uniones laborales será muy opresivo. ¿Por qué muy opresivo? Porque ellos van a ser los encargados, o no encargados, sino que van a ser los que van a presionar mucho para que se apoye y se guarde el domingo como día de reposo. Así que lo que os quería comentar es esto, y es que, y ahora me gustaría leer unas citas que tengo por aquí, ¿no? Pero sí que, a ver, aquí. Sí que me gustaría, pues, recalcar esto. El objetivo que hay con todo el tema del cambio climático, que de hecho esta reunión iba de esto, o esta charla, es que es necesario que haya un día a la semana común para el bienestar de todos, ¿no? Para el bienestar de la humanidad. Pero ¿qué sucede aquí? Sucede que el cuarto mandamiento nos invita a guardar el sábado y no el domingo. Si yo reposo el domingo, ¿pasa algo? No pasa nada, no pasa nada. El problema es que finalmente se va a obligar a trabajar 6 días a la semana y a reposar un séptimo día, que no es el séptimo día, sino que es el primer día, que es el domingo. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Va a suceder que todas aquellas personas que se opongan a la ley promulgada primero en Estados Unidos y luego en Europa a favor de un día de reposo, lo que va a suceder es que esas personas van a ser vistas como ahora están siendo vistas aquellas personas que no se vacunan, y peor. ¿Por qué digo peor? Porque aún si tú dices que no estás vacunado, bueno, pues vacúnate porque no sé qué, pero bueno, porque aún, mira, las cosas parece que, bueno, van, ¿no? Pero cuando veamos que realmente este mundo se esté deteriorando, que ciudades enteras sean arrasadas por olas gigantes, hablo de Estados Unidos, o cuando o caiga fuego incluso del cielo, muchas personas lo que van a decir es: la culpa de todo esto la tiene aquellos que no quieren sujetarse a las leyes de los gobiernos y a una ley que ha sido puesta por la Iglesia de Dios, la Iglesia Católica. Os quiero leer unas citas del conflicto de los siglos y luego a ver si me da tiempo a leeros en relación a Primera de Reyes, ¿no? Algo que sucede con el profeta Elías, ¿no? Dice: se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo. Esto ya es cuando se promulga la ley dominical. Se promulga una ley dominical en Estados Unidos y es una ley en la cual es obligatorio guardar el domingo como día de reposo, ¿no? Dice: se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades, y habla de calamidades a nivel medioambiental, curioso porque esto es de 1888, calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria. Por lo tanto, lo que también entendemos es que no va a haber ley dominical, guardas el domingo sí o sí, sino que en principio será progresivo. Primero, tú podrás
como hizo Constantino. Constantino, él no dijo, no, cambio el sábado al domingo y ya está, sino que fue algo progresivo. Poco a poco el sábado se fue cargando de tareas, se fue haciendo el sábado un día pesado, ¿no? Y el domingo, en cambio, fue un día de festividades, se hacían muchas fiestas en domingo, fiestas populares, y entonces la gente inconscientemente empezó a ver que el domingo era bueno, asociar el domingo como algo bueno y el sábado como algo malo. Por lo tanto, va a suceder lo mismo aquí. La gente poco a poco irá viendo, incluso ateos, judíos, todos, árabes, musulmanes, todos van a estar unidos bajo este principio de guardar el domingo como día de reposo. ¿Por qué? Porque van a entender que este mundo necesita un día de descanso y que si es el domingo no hay problema. El protestantismo va a ir tras las pisadas de Roma. El mundo pues de los testigos de Jehová va a ir tras las pisadas de Roma. ¿Por qué? Porque ellos ya guardan el domingo, ellos ya tienen el domingo, ¿no? Luego dicen, no guardamos ningún día, pero al fin y al cabo van al domingo, van a la iglesia el domingo y por lo tanto no tendrán ningún problema en aceptar el domingo. Aunque habrá muchos protestantes, testigos de Jehová, judíos, católicos, que van a recibir esa advertencia de que realmente la ley de Dios sigue vigente, que el cuarto mandamiento sigue vigente y que quien quebranta un mandamiento los está quebrantando todos y se hace culpable de toda la ley. Y por lo tanto, esas personas van a aceptar la ley de Dios y en especial van a aceptar el cuarto mandamiento, que va a ser la piedra de choque. El gran problema que va a haber en este mundo va a ser la confrontación de sábado y domingo. Los que sigan y persistan guardando el domingo son los que reciben la marca de la bestia. La bestia es el papado. La marca de la bestia, ellos mismos lo dicen, el domingo es nuestra marca de autoridad y por lo tanto todos aquellos que ya a conciencia o porque prefieren seguir engañados sigan en ese momento que se promulguen estas leyes guardando el domingo, van a recibir la marca de la bestia. Y cuando se recibe la marca de la bestia no hay vuelta atrás. Lo mismo va a suceder con el sábado. Va a suceder que todos aquellos que guarden el sábado, y no solamente guardar un día, hay también el carácter, ¿no? de todas aquellas personas que guarden el sábado y el domingo, todo eso implica que aquellos que guarden el sábado y guardan la ley de Dios por amor a Dios y por amor al prójimo, ellos van a recibir el sello de Dios, ¿no? Dice, aquí, dice, se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades medioambientales, ¿no? Que no concluirán, hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento el sábado, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Y ahora es cuando vamos a Primera de Reyes. Recordemos que sucede en Primera de Reyes, el capítulo 16, el versículo 19, nos dice que hay un reinado, que es el reinado del rey Acab, ¿no? Y este rey lo que hace es, no sigue a Dios, sino que se va en pos de los Baales. Lo que hace es trae apostasía y hace apostatar al pueblo, ¿no? Porque dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. A la vez también nos dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria, ¿no? Hizo una imagen asera, etc. Por lo tanto, introdujo el paganismo al pueblo de Dios. ¿Y qué sucedió? Sucedió que en el versículo 1 hay un profeta que es Elías, que se levanta en ese tiempo para denunciar aquello que el rey está haciendo. Muy interesante lo que va a suceder ahora. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Es muy interesante, porque lo que está diciendo es que hubo un tema medioambiental en el cual, por culpa de aquellos que desobedecieron las leyes de Dios, las leyes verdaderas de Dios, son los causantes de que ahora deje de llover. Así como sucedió en el diluvio, que fue por la maldad de los hombres, por la pecaminosidad de los hombres, porque todos sus pensamientos eran únicamente, ¿no?, el mal, Dios envió un diluvio. Así sucedió en los días de Elías.
pero al revés, a la inversa, hubo sequía por 3 años y medio, ¿no? Y es muy interesante porque, ¿qué nos dice? En el capítulo 18, en el versículo 16, ¿no? Recordemos, Elías le da este mensaje a Acab y tiene que huir porque lo quieren matar, ¿no? ¿Por qué? Porque él es el causante del cambio climático de aquel entonces. Él es el causante de que por la culpa de Elías, que ha profetizado que no va a llover, él es el causante de que hay esa sequía en todo Israel, ¿no? Y se le achaca a él y se culpa a él de ser el causante de eso, cuando en verdad la causa de eso es debido a que se están pisoteando la ley de Dios. Por lo tanto, todo lo que está sucediendo ahora también a nivel medioambiental, etcétera, es debido a que se está pisoteando la ley de Dios. Si realmente guardáramos los mandamientos de Dios, muchas de las cosas que están sucediendo no sucederían. No habría hombres perversos intentando, pues, enviar tormentas a un lugar, enviar inundaciones a otro lugar, etcétera, ¿no? Fuegos, etcétera. Y aquí nos encontramos eso, que Elías tiene que huir y huye por 3 años y medio, curioso porque en Apocalipsis 13 nos habla que durante 1260 años, que son 3 años y medio, el pueblo de Dios va a estar huyendo y siendo perseguido por el rey de ese entonces, que va a ser el papado, así como aquí Elías fue perseguido por el rey Acab, ¿no? Pero dice que él huye y es sustentado, también muy importante, por Dios a través de cuervos, ¿no? Y del río, del arroyo de Kerib, ¿no? Por lo tanto nos encontramos que Dios va a sostener, así como sostuvo Elías, va a sostener al pueblo de Dios en el tiempo del fin, que es ese tercer Elías, ¿no? Por eso cuando dice que tiene que venir en el espíritu y el poder de Elías, no se está refiriendo a que va a volver Elías, sino que va a volver un pueblo que tiene el espíritu y el poder de Elías para denunciar las cosas que está haciendo el papado, las organizaciones, las iglesias protestantes que van en pos del papado, y a la vez también tienen que huir de las ciudades, y son durante 3 años y medio que están huyendo del papado, ¿no? Por 1260 años. Días literales, no años, días literales. En 1260 años fue también una repetición que hubo en el pasado, ¿no? Desde el año 538 hasta 1798. Pero esto ya es otro tema. Entonces, pasados los 3 años y medio, ¿qué sucede? Sucede que Elías va al encuentro de Acab, ¿no? Acab envía a Abdías, bueno, Elías encuentra a Abdías, etcétera, ¿no? Y se unen Elías y Acab, ¿no? Dice, entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Por lo tanto, se encuentran el perseguidor Acab con el perseguido Elías. ¿Y qué sucede en el versículo 17 y 18? Dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Es muy interesante. ¿Eres tú el que turbas a Israel? ¿Eres tú el causante de que no esté lloviendo? Que es lo mismo que va a suceder en el futuro. ¿No eres tú, no sois vosotros los que guardáis el sábado los causantes de que el cambio climático no se haya solucionado porque no queréis sujetaros a las leyes de nuestro rey, el papado, a través de los Estados Unidos y a través de los gobiernos de Europa, los cuales van a promulgar esa ley dominical para el bien común de la casa común de esta tierra, ¿no? Y sin embargo, habrá unos pocos que no se van a sujetar a eso, sino que no van a seguir los pasos del Papa, no van a sujetarse a sus leyes, sino que se van a sujetar a las leyes de Dios, ¿no? Entonces Elías le dice, y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Por lo tanto, cuando Ellen White en el conflicto de los siglos nos está diciendo que aquellos que no guarden el domingo van a ser turbados, van a ser los que turban al pueblo, mejor dicho, y alejan la prosperidad temporal, es algo que ya sucedió con Elías y es algo que va a suceder en el futuro. En el futuro las personas van a ser perseguidas por guardar los mandamientos de Dios, no por guardar 1, 2, 3 o 9, sino por guardar los 10 mandamientos, en especial el 4º mandamiento, el cual estará en oposición al mandamiento, a la ley, a esas leyes dominicales que se van a promulgar en Estados Unidos y en Europa, y al fin y al cabo en el globo terráqueo. Entonces, sigamos leyendo qué más dice Ellen White, que es muy interesante. Dice, sin embargo, esa misma clase de gente, hablando de los líderes religiosos,
asegura que la corrupción que se va generando más y más debe achacarse en gran parte a la violación del así llamado Día del Señor, domingo, y que si se hiciese obligatoria la observancia de este día, mejoraría en gran manera la moralidad social. Aquí lo que nos está diciendo es que desde el púlpito, y eso va a suceder en Estados Unidos, donde el protestantismo tiene una parte muy importante y puede presionar mucho a los gobiernos, desde el púlpito se va a presionar a los gobiernos o al gobierno de los Estados Unidos para que Biden o el presidente que haya promulgue finalmente una ley de carácter dominical en la cual obliga a las personas a guardar el domingo en lugar del sábado. Y eso simboliza que cuando suceda, lo que se va a hacer es una imagen de la bestia. ¿Por qué? La bestia es el papado y la bestia tiene un carácter perseguidor, un carácter en el cual promulga leyes y obliga a cumplirlas. Pues en Estados Unidos, el cual fue un país que se levantó bajo principios protestantes de libertad civil y de libertad religiosa, pronto lo que va a hacer es ir en contra de lo que ellos mismos establecieron en sus enmiendas y van a promulgar leyes de carácter religioso dentro de un marco civil y obligarán a las personas a que se guarde ese día. Por lo tanto, la libertad de conciencia, de la cual los Estados Unidos siempre han hecho alarde, van a ir en contra de ello y lo van a pisotear y van a obligar a las personas a guardar el domingo como día de reposo. Y esa presión va a venir sobre todo de parte de las iglesias protestantes, que por cierto, y dicho de paso, es el dragón, el falso profeta y la bestia. La bestia es el papado, el romanismo. El dragón es Satanás, el espiritismo. La ONU, ¿no?, está ahí metida. Y el falso profeta es el protestantismo apóstata, que lo que va a hacer es promulgar leyes de carácter religioso y civil, medioambiental, obligando a las personas a guardar el domingo como día de reposo. Otra cita más. Dice que el mundo, o los gobernantes, dice, lamentarán la gran maldad existente en el mundo y apoyarán el testimonio de los ministros de la religión en el sentido de que la degradación moral se debe a la profanación del domingo. Por lo tanto, lo que está diciendo es que los gobiernos o las autoridades en Estados Unidos, en este caso, van a lamentar que este mundo esté tan mal, tan degradado, y que es necesario guardar el domingo como día de reposo porque eso es causante también de la degradación moral de este mundo, ¿no? Y dice, grande será la indignación despertada contra todos los que se nieguen a aceptar sus aseveraciones. Claro, es decir, este mundo se está cayendo, a la vez se promulgan leyes para el bienestar, entre comillas, de este mundo, pero recordemos que el bienestar nunca puede venir en desobediencia a la ley de Dios, pero sin embargo se va a promulgar estas leyes y claro, la gente feliz de que al fin todos los gobiernos en el mundo se ponen de acuerdo, como ha sucedido ahora con el COVID, ¿no? La gente encantada de que todos los gobiernos se hayan puesto de acuerdo en la vacuna, ¿no? Y todo el mundo corriendo a vacunarse, ¿no? Y nos encontramos que con el domingo va a suceder lo mismo, pero habrá unos pocos que se van a oponer. Y por lo tanto, con todo el tema de la vacuna, estamos viendo más o menos un paralelismo con lo que va a suceder en el futuro. Y aún esto de la vacuna aún tiene que ir a más, ¿eh? Iremos viendo a ver cómo se va desarrollando. Recordemos lo que dice Mateo 10:22, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Muchas personas creen que no, vamos a ser perseguidos porque vamos a una iglesia protestante o vamos a una iglesia donde sea y vamos a ser perseguidos. No, mientras tú te sujetes a las leyes del gobierno, a esta ley dominical, tú no vas a ser perseguido. Por lo tanto, tú, si no cambias de lugar, finalmente vas a ser perseguidor y no perseguido, ¿no? ¿Por qué? Porque tú estarás de acuerdo en que realmente es necesario guardar el domingo, que es necesario ese día para el bienestar de todos, y te va a crispar que haya personas que quieran seguir observando el sábado cuando en verdad todo el mundo está guardando el domingo, ¿no? Es lo mismo que está sucediendo ahora con todo el tema de la vacuna.
Es decir, ¿y tú por qué no te quieres vacunar? Deja de ser egoísta y vacúnate. Deja de guardar el sábado y guarda ya el domingo. Entonces, obviamente, cada vez las cosas irán a más, ¿eh? Es decir, ahora estamos hablando de que surge la ley y la gente se indigna. Pero ahora vamos a leer algunas cositas más. Dice, una vez que el sábado llega a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, dice, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría, hoy estábamos hablando, ¿no?, en un vídeo sobre la minoría, ¿no?, sobre una pequeña minoría que finalmente llegará a ser la totalidad de la humanidad, ¿no?, esa pequeña minoría finalmente van a ser todos, ¿no? Me refiero ya en la tierra nueva, ¿no? Es decir, ya los pocos que ahora quieren seguir a Dios, ahora son pocos en comparación con esa gran mayoría que no, pero llegará un momento que todo el mundo seguirá a Dios en esta tierra nueva, ¿no? Dice, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular, es decir, a una exigencia a nivel popular de que hay que guardar el domingo como día de reposo, dice, la convertirá en objeto de execración universal. Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la Iglesia y a una ley del Estado. Está hablando de la ley dominical, ¿eh? Pues vale más que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y anarquía. Es interesante lo que dice, ¿eh? Es mejor que estos sean erradicados antes de que todos seamos erradicados por culpa de ellos, ¿no? Es lo mismo, es mejor que estos que no están vacunados, oye, mejor a la prisión o en guetos, que no que los que estamos vacunados vamos a sufrir por culpa de los no vacunados. Es el mismo principio, ¿no? Estos son momentos de la tribulación, o sea, el comienzo de dolor, así es. Y nos dice, vale más que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y anarquía. Este argumento parecerá concluyente y finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo para que, pasado cierto tiempo, los mate. Por lo tanto, va a haber un decreto de muerte, ¿no? No nos dará tiempo a vincular todo esto con Apocalipsis 13, pero leed Apocalipsis 13 y vais a ver cómo la primera bestia, que es el papado, y la segunda bestia son los Estados Unidos, trabajan en contra de aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Por eso dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, ¿no? Y a la vez también en Apocalipsis 14, 13 nos dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Por qué? Porque va a haber martirio, ¿no? Y como dice Jesús en Mateo 24, dice que el mensaje va a ser dado por martirio, ¿no? Es para testimonio a las naciones, esa palabra usada para testimonio es martureo, martirio, ¿no? Y sí, Cristo está muy cerca por venir. Dice, este argumento parecerá concluyente. Esto ya hemos leído. Para que los mate, ¿no? Y dice, el romanismo en el viejo mundo, en Europa, y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera. La bestia y la imagen de la bestia. Y dicen que actuará de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. Y eso incluye el domingo, ¿no? Para aquellos que os lo habéis perdido prácticamente todo el directo porque en 8 minutos terminamos, mañana lo vamos a subir a YouTube, ¿eh? Lo podéis ver ahí, nos podéis dejar también comentarios para cualquier pregunta en YouTube. Así que si no estáis suscritos a nuestro canal de YouTube, os esperamos que os suscribáis y nos podéis buscar por La Verdad Ilustrada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué más dice? Recordemos lo que decía, ¿eh? Vale más que unos pocos, ¿cómo lo decía? Vale más que unos pocos sufran y que no naciones enteras sean precipitadas a la confusión y anarquía. ¿Qué nos dice en Juan 11 del 49 al 50 con Jesús? ¿Qué pasó con Jesús? Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Por lo tanto, esto mismo se va a repetir con los cristianos genuinos. Es mejor que esos cristianos que no quieren sujetarse a las leyes de la Iglesia y a las leyes del Estado mueran y que no todos, por culpa de su negativa y persistencia en guardar el sábado y no el domingo, por culpa de ellos, pues este mundo se derrumbe porque no quieren sujetarse a una ley
que sirve teóricamente para el bien común, ¿no? Entonces, no sé si tenéis alguna pregunta en relación a todo este tema. Es muy importante. La ley de Dios sigue vigente y el protestantismo actualmente está cometiendo un error muy grave al decir que la ley está abolida, porque al fin y al cabo el conflicto final va a venir movido por el sábado, por la obediencia al sábado, por obediencia a la ley de Dios, no solamente al sábado, a la ley de Dios, pero el sábado como sello, y aquellos que se sujetan a las leyes del Estado en obediencia a las leyes del gobierno, las cuales van a promulgar el domingo como día de reposo. Yo aquí tenía unas citas del Papa Francisco, si queréis os las leo, ¿no? Es de la encíclica, ¿eh? Dice: la mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes, y esto debería provocar a las religiones a entrar en un diálogo entre ellas orientado al cuidado de la naturaleza. Claro, cuando leemos la encíclica sin entender todo esto que hemos estado hablando aquí en el directo, lo vemos lógico. Es lógico que todas las religiones se unan y hablen sobre el tema del medio ambiente, etc. Pero ¿cuál es el objetivo detrás de todo esto? El objetivo es hacer del domingo un día de reposo para el bienestar, entre comillas, del mundo entero. Y nos dice que es necesario entrar en un diálogo entre ellos, entre las religiones, no entre ellas, orientado al cuidado de la naturaleza, a la defensa de los pobres, a la construcción de redes de respeto y de fraternidad. Y a la vez dice: el desafío urgente de proteger nuestra casa común, o sea, la tierra, incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. Por lo tanto, lo que quiere hacer es unir a toda la familia humana en pro del papado, pero la gente sutilmente no lo sabrá. ¿Cuántas personas son hoy las que salen a la calle y cuando se trata del cambio climático defienden y que realmente tenemos que concienciar que este mundo le estamos destruyendo, es que no hay derecho, tenemos que dejar algo bueno para nuestros hijos? Y es bueno. El problema es que detrás de todo esto está la observancia del domingo y la obligatoriedad del hacer del domingo un día de reposo, ¿no? ¿Será que nos van a vigilar por medio de una aplicación en el celular que estemos en reposo el domingo? Es posible que estemos monitoreados. También se hablaba de un chip subcutáneo que tiene geolocalizador. Y bueno, también está todo el tema de la vacuna. Irán surgiendo cosas. No podemos decir que la vacuna va a ser el punto, lo cual va a hacer que no podamos ni comprar ni vender. Pero bueno, podría ser, ¿no? Pero sí que es cierto que poco a poco, y eso en las noticias no sale, poco a poco se irá trabajando para que la gente guarde el domingo como día de reposo, ¿no? Apocalipsis 13, ya para terminar en estos 3 minutos, o si queréis, es que esto me extendería. Si queréis hacer alguna serie de preguntas en relación a lo que hemos tratado, y ya daríamos por concluido el tema, que recordemos, os lo recuerdo, estará mañana subido a YouTube, ¿de acuerdo? Así que si queréis hacer alguna pregunta, si no, hablaré un poco de Apocalipsis 13 y daría ya por concluido el directo. Apocalipsis 13, pues nos habla de todo esto que leíamos, lo que leíamos de Ellen White, que muchas personas se oponen a Ellen White. No, es que ¿cómo que van a hacer matar a aquellos que no quieran guardar el domingo como día de reposo? Veamos lo que dice Apocalipsis 13:15 bajo la luz de todo esto que hemos estado leyendo. Nos encontráis en YouTube a través, lo podéis buscar aquí en TikTok, clicando y os reenvía a nuestro canal de YouTube, o nos podéis buscar por La Verdad Ilustrada. Le dais a suscribir y a la campanilla y podéis ver más temas en relación a todo este tema, ¿no? Dice: el cambio climático es una fachada para manipular tus derechos. Así es toda una fachada con principios aparentemente buenos, ¿no? Siempre te sale, ¿no?, la típica imagen de los osos polares puestos delgados, puestos en un pequeño iceberg, un trozo de hielo, ¿no? Siempre nos muestran todas estas cosas. Lo que no nos dicen es que detrás del deshielo en el Polo Norte es que hay intereses económicos. Debajo de las capas y capas y capas de hielo hay oro a borbotones, gas a borbotones y
y petróleo a borbotones. Por lo tanto, también lo que están haciendo con tecnología es fundir los polos, el polo norte especialmente, para extraer todo ese oro de ahí. Lo que pasa es que lo están achacando todo al calentamiento global, pero eso no es cierto. A la vez también lo que están haciendo es deshielar todo el norte, todo el polo norte, lo están deshielando. ¿Por qué? Porque lo que hay también ahí son muchas vías transoceánicas de mercancías. Y si no se deshiela esa zona, lo que pasa es que los barcos tienen que dar una vuelta muy, muy, muy grande y eso implica mucho tiempo e implica mucho costo. Y por lo tanto, si deshielan eso, lo que crean son canales en los cuales puedan cruzar los barcos, ¿no? Y terminamos con lo que dice aquí. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. La imagen de la bestia es ese protestantismo que es una imagen de la bestia, una copia de lo que sucede y lo que hay en Europa, del papado, y dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase, es decir, promulgase leyes. Cuando dice aquí hablar, se refiere a promulgar leyes, ¿no? La política, cuando habla, es promulgando cosas, ¿no? Y dice, para que el protestantismo apóstata, juntamente con el gobierno de los Estados Unidos, hable, promulgue leyes y haga matar a todo el que no adore a la bestia y a su imagen. Por lo tanto, todos aquellos que no guarden el domingo como día de reposo y sigan persistentes en no quebrantar el sábado, finalmente van a ser muertos. Primero, obviamente, multas, primero burlas, luego mucha presión social, pero ¿cómo no quieres guardar el domingo? Si eres un fanático religioso, etcétera. Después de eso, las multas, luego prisión y luego pena de muerte oficial por el Estado, ¿no? El Estado va a hacer matar a través de leyes, ¿no? Pero llegará un momento que se va a dar permiso para que las propias personas, para que el propio mundo pueda matar y perseguir a aquellos que persistan en guardar el sábado como día de reposo, ¿no? Así que, bueno, en relación a Samuel y etcétera, ya hablaremos en otra ocasión y creo que tenemos algún vídeo en relación a todo eso, creo, no lo sé. Así que, bueno, terminamos ya este directo. Esperamos que haya quedado claro el tema. Mañana lo vamos a subir a YouTube, nos podéis buscar en YouTube. Y así es, son ciclos, lo hemos hablado al principio, son ciclos que ocurren desde que el mundo es mundo. A la vez también hay esa tecnología en la cual lo que están haciendo es provocar y destruir la tierra, y achacarlo a las personas de la calle, ¿no? De a pie. Por eso cuando Jesús dice en Apocalipsis que va a venir a destruir los que destruyen la tierra, es porque hay unas personas que realmente se están encargando de eso, de destruir la tierra, ¿no? Así que bueno, espero que haya quedado claro el tema, que os haya gustado, que haya sido de enorme bendición y que entendáis realmente la importancia del sábado en este gran conflicto y que obviamente hay que guardarlo. No tiene que ser algo obligatorio, sino que primero hay que entender qué es el sábado, por qué hay que guardar el sábado, desde cuándo está establecido el sábado. Para eso tenemos muchos temas. Aquí en TikTok hay un apartado que pone sábado y ley. Podéis ver y ahí encontraréis vídeos de 1 minuto en los cuales hablamos de por qué hay que guardar el sábado. Así que bueno, deseamos que haya sido de bendición y sobre todo, cuando escuchéis en los medios de comunicación que hablan del cambio climático, recordad, detrás de eso, aunque la presentadora que lo habla o el presentador no lo sabe, seguramente, detrás de eso te están diciendo ley dominical, acéptala por el bien común. Así que deseamos que haya sido de bendición. Un abrazo a todos y bendiciones. Que Dios os bendiga. Real Esteli, mañana vamos a subir el directo en YouTube, a nuestro canal de YouTube. Nos puedes buscar ahí en La Verdad Ilustrada y vamos a subir el tema completo que hemos estado tratando ahora, sobre todo el tema del cambio climático y la ley dominical y el fin de los tiempos. Un abrazo, hermanos, que Dios os bendiga y espero que haya quedado todo claro y cualquier pregunta nos podéis escribir a laverdadilustrada@gmail.com. Un abrazo y bendiciones. Adiós.